Buenos días a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Vamos, como es normal, a dar unos 5 minutillos de cortesía para que se terminen de conectar los asistentes y damos comienzo en 2 minutos. Gracias. Buenos días y bienvenidos a todos al webinar del día de hoy. Vamos a tratar en la sesión de hoy el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, la huella de carbono. En concreto, vamos a centrarlo en algo que en los últimos tiempos es cada vez más habitual, que es el trabajar en el alcance 3, en aquellas emisiones indirectas diferentes a las derivadas del consumo eléctrico, algo que cada vez es más habitual. Como todas las sesiones, vamos a empezar con una exposición de una media hora, 40 minutos,
A lo largo de la sesión pueden ir planteando las consultas que deseen a través del apartado de preguntas de la plataforma de GoToWebinar, y al final de la sesión les daremos respuestas. También decirles que van a recibir la presentación de hoy, la haremos llegar a todos los asistentes. Y bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Marta Aguilar. Yo trabajo en Creara, soy responsable del área de desarrollo de negocio, y con nosotros tendremos hoy a Alejandro Morel. Alejandro Morel es socio de Creara y director de la oficina técnica. Él es la persona, digamos, el último responsable de los proyectos de consultoría que realizamos en este sentido, en este área de cálculo de huella de carbono. Muy bien, pues nada, sin más, Alejandro, si quieres, empezamos. Hola Marta, buenos días a todos y nada, bienvenidos al webinar. Y sí, por mi parte, perfectamente, arrancamos ya. Simplemente insistir ya lo ha comentado Marta, pero insisto en que tenemos un apartado de preguntas. Bueno, tenéis disponible tanto el apartado de preguntas como el de chat. Entonces, cualquier duda que os surja o comentario, lo comentáis por ahí, por estos apartados, y nosotros al final de la clase respondemos las preguntas. De acuerdo, pues vamos a arrancar entonces. Como decía Marta, a ver, deberíais estar viendo, entiendo, mi pantalla. Sí, yo creo que sí. Sí. Como decía Marta, hoy nos vamos a centrar en las emisiones de alcance 3, las emisiones indirectas de huella de carbono. ¿De acuerdo? Antes de centrarnos tanto en los casos prácticos como en lo que nos pide la norma nueva, que digamos es de todos los protocolos, de todos los estándares, la que ha hecho un mayor hincapié en incluir las emisiones indirectas. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se tienen que gestionar en base a esta norma. Pero bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción que daremos un poco a caballo entre Marta y yo, de dónde vienen las emisiones indirectas, cuál ha sido históricamente o tradicionalmente la forma de gestionarlas y por qué esto está cambiando. ¿De acuerdo? Simplemente como un recordatorio, esto es en base al GHG Protocol, al Greenhouse Gas Protocol, que es el estándar más utilizado, con muchísima diferencia, en cálculo de huella de carbono. De hecho, los alcances de la ISO al final acaban siendo equivalentes a estos que nos muestra el GHG. Y este estándar nos divide las emisiones en 3 alcances. Esto en varios seminarios nuestros y en nuestros cursos lo hemos comentado a menudo, pero bueno, insisto porque va a ser un poco a partir de aquí donde arrancamos. El alcance 1 son las emisiones directas, ¿de acuerdo? Definimos emisiones directas como las que nosotros emitimos. Esto significa que la organización, la empresa, es dueña de la fuente de emisión, por ejemplo, una caldera o un vehículo, o bien, aunque no sea dueña, tiene el control. Con esto que nos dice el GHG Protocol, nos dice que incluimos, por ejemplo, una flota de vehículos que tengamos en renting o en leasing, que si bien no es nuestra, sí que tenemos el control sobre ella. Entonces, todas estas fuentes que nosotros tenemos en propiedad o bien el control, son las emisiones, son las que producen emisiones de alcance 1. ¿De acuerdo? Y el alcance 2 es muy sencillo porque son emisiones indirectas relacionadas con la electricidad. Básicamente, las emisiones que se están generando en las centrales térmicas, ya sean de carbón, de gas natural, de gasóleo o de gas natural, creo que he dicho gas natural 2 veces, perdonad. Todas las fuentes, todas las centrales eléctricas de combustibles fósiles en las que se está generando la electricidad que nosotros consumimos. ¿De acuerdo? De modo que el alcance 3, digamos, entraría el resto de emisiones indirectas. Ahora a continuación veremos los distintos grupos que nos encontramos dentro de emisiones indirectas, pero nos vamos a encontrar aquí viajes, siempre que se estén llevando a cabo en un medio que no esté en el alcance 1, productos que consumimos y productos que fabrica la propia organización, pero que consume un tercero, que utiliza un tercero. ¿De acuerdo? De hecho, se incluyen hasta las emisiones asociadas a los residuos que producimos. ¿De acuerdo? O sea, aquí se incluiría toda la cadena de valor de la organización, desde los productos que adquirimos hasta el final del uso de todo lo que nosotros vamos a tocar. ¿De acuerdo?
Y lo más importante, tradicionalmente, o un detalle muy importante referente a estas emisiones, es que el GHG las ha considerado siempre una categoría opcional, ¿de acuerdo? De hecho, hoy en día, por ejemplo, en el registro del MITECO de las emisiones de las organizaciones no es obligado, se centra en alcance 1 y alcance 2, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar un poquito. ¿Por qué tradicionalmente se han considerado estas emisiones como opcionales? Bueno, pues principalmente por los 3 puntos que tenemos aquí. En primer lugar, la información. Al ser una fuente sobre la que yo no tengo el control y que se está produciendo pues, en un proveedor, en un cliente, nosotros tenemos mucho menos control y menos información. Esto es, por una parte, no voy a poder calcularlas de una forma precisa, y por otra parte no voy a poder actuar tan fácilmente sobre ellas como si voy a actuar sobre, por ejemplo, mi consumo de electricidad o mi consumo de gas natural, que tengo un control directo sobre la fuente de emisión. ¿De acuerdo? Otro punto importante por el cual estas emisiones no se han considerado, digamos, tan importantes, es que todos somos conscientes que una reducción de emisiones, como casi siempre o en muchas ocasiones, se produce por una reducción del consumo de energía o bien por una reducción de nuestro consumo en general, normalmente va a llevar asociada un ahorro económico, ¿de acuerdo? Mientras que en el alcance 3, el que yo cambie de proveedor de papel a un proveedor con una huella de carbono inferior no tiene por qué suponer una reducción de coste. Es posible incluso que suponga un aumento. Por lo tanto, pues normalmente no se han considerado tan interesantes. ¿De acuerdo? Sin embargo, los últimos estándares, en particular la ISO 14064, de alguna forma, en los últimos años, sí que están incidiendo en que, de esta forma, dejando fuera las emisiones de alcance 3, estamos cerrando los ojos a una grandísima parte de nuestras emisiones, sobre las que, si bien no tenemos tanto control como sobre las emisiones directas, sí podemos actuar. Y desde luego no podemos actuar si no las conocemos. De ahí que se les esté dando últimamente una mayor importancia. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos un ejemplo. Esto es la huella de carbono para una cadena de tiendas de ropa, ¿de acuerdo? En la que tenemos la distribución y vemos que las emisiones directas solo suponen este porcentaje, ¿de acuerdo? Solo suponen esta barra, que más o menos será en torno al 5 o 10%. Sí que hay una gran parte de las emisiones que se deben al consumo de electricidad, pero podemos ver que más o menos el 35-40%, que sería el grosor de esta barra, se deben a emisiones indirectas. ¿De acuerdo? A emisiones indirectas y en particular en esta organización que tiene una grandísima logística se debe al transporte, tanto transporte de productos, de materias primas, de producto terminado, etcétera. Entonces, probablemente no haya muchísimo que hacer sobre el transporte, pero desde luego, cerrando los ojos a ello y sin saber cuánto estamos emitiendo, cuánto supone esta emisión, ahí sí que no vamos a poder hacer nada. Entonces, nuestra recomendación y hacia donde están yendo los estándares es, bueno, primero vamos a conocerlo, o por lo menos vamos a evaluar de estas emisiones indirectas cuáles son importantes, cuáles debemos tener en cuenta. Y a partir de ahí ya veremos cómo actuamos sobre ellas. ¿De acuerdo? Marta, te dejo que comentes tú esta parte antes de que arranquemos con la ISO. Perfecto, gracias Alejandro. Bueno, pues yo quería simplemente dar 2 pinceladas sobre lo que desde nuestro punto de vista está ocurriendo, ¿no? Cada vez, como decía Alejandro, es mayor el impulso o las iniciativas que están llevando a que las organizaciones se vean, entre comillas, obligadas de algún modo a trabajar también sobre la huella de carbono, pero no limitándose al alcance 1 y 2, sino trabajando de una manera más amplia, completa, trabajando también en el alcance 3, las emisiones indirectas, aguas arriba y aguas abajo de su organización, y tratando también de definir planes de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hay muchísimas iniciativas en el mercado en la actualidad y es verdad que de una manera a veces voluntaria y a veces obligatoria, ¿no? Os pongo aquí una referencia a lo que hace poco la CNMV ha sacado sobre un informe sobre la supervisión que hace
de los informes financieros anuales, sobre esos reporting financieros y no financieros que realiza, y en el que dice, establece una recomendación para diferenciar las emisiones por alcances, y hace especial hincapié en las emisiones de alcance 3, las vinculadas sobre todo pues eso, a los productos o a los servicios que ofrece la compañía. Los impulsos, digamos, esas iniciativas que están llegando a que las empresas, las organizaciones en general, trabajen cada vez más en huella de carbono y cada vez más en alcance 3 y en objetivos de reducción, nosotros las agrupamos en 3 tipos. Por un lado, exigencia regulatoria. Y aquí el principal, seguramente el principal ejemplo que todos o muchos de vosotros conocéis es el vinculado a la ley de reporting no financiero, que obliga a las empresas de muy gran tamaño, ya desde el ejercicio que se inició en 2018, el ejercicio financiero de 2018, a reportar cómo contribuyen en emisiones de gases de efecto invernadero y los esfuerzos que están realizando por reducir. Otro tipo de impulso es el de los stakeholders, hablando como stakeholders de una manera más amplia, incluyendo también no solamente al poder regulatorio, al legislador, sino también a los clientes, a los inversores. Cada vez más se está evaluando la inversión a la hora de invertir, cuál es el impacto en el cambio climático y cómo lo están tratando las organizaciones. Y también tenemos otro bloque, otro grupo, otra categoría de iniciativas, que son iniciativas ya voluntarias. Y iniciativas voluntarias a veces que se proponen como una distinción o un elemento incluso a veces de marketing, ¿no? Pero también muy evaluado por clientes inversores. Es el hecho de que una organización pueda certificarse o verificar su huella de carbono con respecto a la norma internacional nueva que hablaba Alejandro, la ISO 14064 de 2018. O, por ejemplo, la iniciativa CDP de Carbon Disclosure Project, que establece como unos baremos de la A a la F, con A positivo y así sucesivamente hasta la F, de categorías de empresas en función del nivel de trabajo, de avance que hayan hecho en tema de cambio climático. Y otra, por ejemplo, que nombramos por su relevancia es el SBTI. Esta iniciativa recoge a aquellas empresas que se comprometen en reducir su huella de carbono con base ciencia, es decir, teniendo en cuenta aquella contribución que puede hacer que la temperatura global del planeta no supere el 1,5 grados de elevación. Bien, Alejandro, si me avanzas a la siguiente, gracias. Aquí quería hacer un guiño, una referencia a todas esas referencias normativas que han ido surgiendo, que son ya obligatorias, digamos, regulatorias, que son normativas reguladas, legislación, que en parte tienen algún tipo de exigencia legal, ¿no? Hay muchas, las primeras vienen del año 2011, la Ley de Economía Sostenible. Luego está el Real Decreto 163 del año 2014. Este es el Real Decreto que regula la inscripción en el registro del Ministerio, ese registro voluntario al que pueden optar las empresas. Después tenemos algunas como la Ley 9/2017 de contratos del sector público y el Plan de Contratación Pública Ecológica, que hacen una llamada incluso con un plan de acción para que la administración en las compras públicas vaya incluyendo como criterio de evaluación de las licitaciones públicas el hecho de que las empresas estén inscritas en el registro del Ministerio. Esto además viene impulsado de nuevo por la Ley de Cambio Climático, que ha sido aprobada pues hace 10 días, en la que ya se vuelve a hacer especial hincapié en que
se va a tener que incluir en los contratos públicos la valoración o incluso puede llegar a ser incluso obligatorio en algunos sectores que las empresas estén inscritas en el registro del Ministerio, ¿vale? Hay algunas comunidades autónomas, y ponemos ahí un ejemplo al final de todo, como Baleares, que ha ido más allá y ha establecido, se ha adelantado y ha aprobado una ley de cambio climático y transición energética propia de la comunidad autónoma, en la que también empieza a establecer obligación de calcular y de definir planes de reducción para ciertas compañías de cierto tamaño que estén presentes en las islas. Bueno, pues esto es simplemente una foto, ¿no?, de todas aquellas iniciativas que están haciendo y nosotros lo vemos. Yo les decía que yo estoy en el área de desarrollo de negocio. Ha cambiado mucho este tema. Nosotros estuvimos ya desde el año 2011, ganamos y desarrollamos un proyecto para el IOBE en el País Vasco, que se trataba de definir una guía, hacer una guía para la aplicación de la versión anterior de la norma 1464 de cálculo de huella de carbono, y haciéndolo práctico, un proyecto piloto práctico en muchísimas organizaciones. Eso fue en el año 2011. El ritmo al que ha ido avanzando, digamos, la solicitud de ofertas, si queréis, nuestra colaboración en proyectos de huella de carbono en los últimos años, en los últimos, si queréis, 7, digamos, del año 2011 al año 2018, no tiene nada que ver con el crecimiento exponencial que está teniendo los últimos años, y yo creo que derivado, bueno, pues de la verdad absoluta que hay, ¿no?, del impacto del cambio climático y políticas europeas e internacionales y los impulsos que también está habiendo en España. Bueno, os dejo con Alejandro, muchas gracias, y de todos modos yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias, Alejandro. Gracias, Marta. Avanzamos entonces. El siguiente punto sería hablar un poquito de esta norma, ¿no?, de la última versión de la norma 14064, que es el primer estándar de organización en el que ya, digamos, a nivel general, en el que ya no nos permite eliminar el alcance 3. ¿De acuerdo? En la norma, la versión anterior era exactamente igual que el GHG, pero en esta última versión que sale lo que nos dice es lo siguiente. En primer lugar, nos analiza las categorías de emisiones y vemos que tenemos emisiones directas, análogo al alcance 1 del GHG, emisiones indirectas por energía importada, que sería análogo al alcance 2, aunque es cierto que la ISO siempre ha marcado aquí una diferencia con el GHG, y es que no habla de electricidad, sino de energía, con lo cual, además del consumo eléctrico, aquí incluiríamos, por ejemplo, el consumo de calor, el consumo de frío o el consumo de aire comprimido, siempre que las fuentes de generación estuvieran fuera de nuestra organización. Pero en principio es análogo al alcance 2, con lo cual tendríamos el alcance 3, el equivalente al alcance 3, esto es el resto de emisiones indirectas. El resto de emisiones indirectas, lo que nos hace la ISO es dividirnoslo a su vez en 4 grupos. ¿De acuerdo? Son las 4 filas que vemos en esta tabla. El primer grupo son las emisiones indirectas por transporte. El segundo, emisiones indirectas por productos y servicios utilizados por la organización. Esto es, las emisiones de mis proveedores. ¿De acuerdo? Emisiones que me corresponden indirectamente de mis proveedores. En tercer lugar, emisiones indirectas asociadas al uso de productos de la organización. Esto es, las emisiones de mis clientes. Si yo, por ejemplo, estoy fabricando coches, pues serían las emisiones del vehículo durante su vida útil. Esa sería una emisión indirecta mía. Y por último, el resto. ¿De acuerdo? El resto, por ejemplo, pues serían franquicias, inversiones, el resto de emisiones indirectas que no caben en los grupos anteriores. A su vez, la ISO nos subdivide estas categorías, ¿de acuerdo? La categoría probablemente dentro de las indirectas más sencilla de atacar o relativamente sencilla de atacar, que es la de transporte, está subdividida en 4 grupos. El transporte de productos aguas arriba, el transporte de productos aguas abajo, el desplazamiento diario de los empleados y los viajes de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? La norma ya no nos permite eliminar este alcance, o sea, no calcular este alcance. Lo que nos dice es,
y lo vemos en esta diapositiva. En primer lugar, identificar las emisiones indirectas. Esto es, yo me voy a las categorías y a las subcategorías y veo de todas estas cuál yo tengo que tener en cuenta, cuál va a tener un impacto en mi organización. En segundo lugar, lo que nos pide la norma es que creemos unos criterios, que desarrollemos unos criterios a partir de los cuales decidamos qué emisiones considero significativas. ¿Vale? A partir de estos, entonces los criterios están a mi elección. Y evaluaremos cada una de las emisiones que hemos identificado en el primer paso en base a estos criterios para decidir cuáles son significativas. ¿Vale? Insisto que la propia organización, esto ocurre mucho con las normas ISO, establece los criterios, pero sí que la norma nos da una idea, que esto que vemos a la derecha en esta diapositiva, de por dónde deben ir estos criterios, que van a estar en cuanto a el acceso a la información, la exactitud de los datos, el nivel de influencia, por supuesto, la magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estas guías, nosotros vamos a desarrollar unos criterios y en base a estos criterios decidiremos qué emisiones indirectas son significativas y esas serán las que formen parte de mi huella de carbono. ¿De acuerdo? Estos criterios pueden ser fijos o pueden variar de un año a otro e incluso aunque los criterios sean fijos, eso no significa que en un año, que todos los años se repitan las mismas fuentes de emisión como emisiones significativas. Con lo cual esto al final lo que va a ser un análisis anual. ¿De acuerdo? Todos los años vamos a hacer un análisis en el cual pueden repetirse o variar las emisiones que consideramos significativas. ¿De acuerdo? Si os parece, vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, esto es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero simplemente es traducir a un caso real las guías que nos da la norma sobre los criterios que debemos considerar. Hay uno que siempre vamos a tener que considerar, que es el tamaño, ¿de acuerdo? Y es básicamente que las emisiones que sean grandes dentro de las indirectas las consideraremos importantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que hacer una primera estimación del valor de las emisiones. Esto tiene algo de trampa y es un poco peligroso, ya que ya me obliga de alguna forma a calcularlas. Si bien es verdad que a lo mejor de una forma muy estimativa y con un dato de emisión sin que tenga que tener demasiada precisión, demasiada exactitud, pero sí me obliga a calcularlas. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, podemos poner este criterio, ¿de acuerdo? Que vemos aquí. Una fuente de emisión o una emisión será significativa si supone más del 10% del total de emisiones de alcance 3. ¿De acuerdo? Otro criterio podría ser la influencia. Aquí, digamos, la influencia, en primer lugar, no es cuantitativa, con lo cual la tenemos que hacer cuantitativa. La influencia quiere decir qué capacidad tengo yo de actuar sobre esta emisión. ¿Soy capaz de reducirla o no soy capaz de reducirla? Por ejemplo, en las emisiones de mis proveedores voy a tener ligeramente más capacidad de atacar que las de mis clientes, ¿de acuerdo? Porque yo voy a poder elegir proveedores, pero probablemente no pueda elegir clientes. Entonces, nosotros aquí proponemos crear 3 niveles de influencia, bajo, medio y alto, y subdividir todas las emisiones en base a estos niveles de influencia. Consideraremos significativas solamente las que tengan un nivel alto de influencia. ¿De acuerdo? Asimismo, exactamente igual se va a hacer con la precisión, que digamos este sería otro criterio diferente. Esto es, ¿cómo de bien calculada está esta emisión? ¿Es preciso o no es preciso? ¿He encontrado un dato de emisión correcto o estoy tirando de una media mundial que no tiene probablemente nada que ver con el caso en particular? Del mismo modo que con la influencia, nosotros creamos 3 niveles de precisión, alto, medio y bajo, y vamos a considerar solo significativas las que tengan un nivel alto de precisión. ¿De acuerdo? En base a esto, nosotros hemos desarrollado 3 criterios y con cumplir uno de ellos, la emisión será significativa. ¿De acuerdo? Aquí lo tendríamos este desarrollo de criterios para un determinado cliente y a partir de ese punto determinamos cuáles son significativas. Y van a ser estas y solo estas las que consideremos en nuestra huella. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un cambio muy importante. Esto es un cambio muy importante de la ISO porque para muchas organizaciones
esto es una gran parte de la huella y, desde luego, lo que es seguro es una gran parte del trabajo, porque normalmente el acceso a la información de las emisiones indirectas es menor, con lo cual el trabajo va a ser mayor que las emisiones directas, que muchas veces resolvemos una buena parte mirando en las facturas. ¿De acuerdo? Bueno, si surge alguna pregunta, la vamos comentando, la comentamos al final. En la última parte de la presentación, yo os quería mostrar algunos casos prácticos de cálculo de emisiones indirectas. ¿De acuerdo? Vamos a ver 4 o 5 ejemplos y nos vamos a centrar en una serie de emisiones indirectas que prácticamente todas las organizaciones vamos a tener. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos viajes, suministros, compras y contrataciones y residuos. ¿De acuerdo? Que son casos que se van a producir en prácticamente todas las organizaciones. Como os decía antes, bueno, perdona, avanzamos primero con una introducción a esta parte y luego ya pasamos a los viajes. Aquí estamos hablando de cálculo, pero es cierto que antes del cálculo deberíamos solicitarlas, especialmente las emisiones que provienen de los proveedores. ¿De acuerdo? A medida que más empresas vayan calculando su huella de carbono, este paso va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Si mi proveedor de papel tiene calculada su huella de carbono, probablemente me pueda dar un valor de emisiones derivadas de 1 kilogramo de papel, de 1 tonelada de papel o de un paquete de folios, como ellos lo calculen. Y a medida que más organizaciones están calculando sus emisiones directas, más fácil va a ser para todos calcular las indirectas. ¿De acuerdo? Es verdad que aún no está tan extendido, pero sí es cierto que va a más. Aún así, esto me resolvería las emisiones de proveedores, que hemos visto que son un grupo, pero tenemos las emisiones de los clientes y las emisiones de los viajes, que esas van a ser un poco más complicadas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no podamos disponer de las emisiones, las calcularemos. Y el cálculo de las emisiones indirectas va a ser igual que el de las emisiones directas. ¿De acuerdo? Va a ser igual al dato de actividad, la cantidad de un determinado producto que estamos consumiendo, y el dato de emisión, que es las emisiones por unidad de producto. ¿De acuerdo? Por último, existen diversos documentos y bases de datos que vamos a utilizar y que nos van a ayudar mucho a, por lo menos, comenzar a trabajar. Yo aquí, mi propuesta, desde luego, y mi recomendación es esa. Tenemos algunas fuentes que van a ser muy útiles. ¿De acuerdo? La primera y probablemente más interesante es el MITECO. El MITECO, que es el Ministerio de Transición Ecológica. Actualmente ya no se llama MITECO, se llama MITERD, porque han incluido reto demográfico, pero la web sigue siendo MITECO y ya está creando calculadoras y documentos para alcance 3. En particular tiene 3 documentos que os recomiendo que os descarguéis, que son muy interesantes. Uno para viajes de trabajo, otro para viajes in itinere, que esto es el desplazamiento diario de los empleados al lugar de trabajo, y el tercero, que es muy interesante y luego comentaremos, son las compras y contrataciones. Os comentaré un poco el esquema que tiene el Ministerio, que me ha parecido muy, muy interesante. Bueno, entonces estos documentos, y que se seguirán desarrollando cada vez más, nos pueden ayudar bastante, especialmente en organizaciones que estén en España. Otra base de datos de culto, digamos, en este ámbito, es DEFRA. ¿De acuerdo? DEFRA es una base de datos creada por el gobierno británico y es enorme, es enorme. Esta base de datos es de acceso público, es un Excel con tropecientas pestañas. Aquí tenéis el link, el enlace para poder descargarla. Esta se actualiza con cierta frecuencia y es muy interesante porque vienen muchísimos productos, ¿de acuerdo? Aquí los tenemos, está en inglés, pero lo podemos ver, que es suministro de agua, el tratamiento del agua, residuos, uso de materiales, tenemos mucho de viajes, transporte, tanto marítimo, de vehículos de carretera, etcétera. Entonces, es muy interesante. ¿Cuál es el problema de esta base de datos? Pues al final que es una base de datos británica. Entonces, esto nos puede servir como un inicio y como el factor de emisión que voy a utilizar a falta de uno mejor. Este es uno de los mayores, digamos, no impedimentos, pero sí trabajos que supone el alcance 3. Y es que siempre van a ir apareciendo mejores factores de emisión. Con lo cual, el trabajo de mantenimiento de la huella, el trabajo de un año a otro,
además de lo que hemos visto antes, de que una emisión que no salía significativa, ahora puede salir significativa, además tenemos que hacer una actualización anual de los factores de emisión, porque es probable que encontremos uno pues, más adecuado para mi organización. En todo caso, ya os digo, tanto el MITECO como DEFRA nos valen para arrancar porque son en particular DEFRA muy completo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a avanzar entonces con algunos ejemplitos de lo que hemos visto aquí. Los viajes suelen ser, dentro de las emisiones indirectas, las que con más frecuencia se calculan. ¿De acuerdo? Primero, porque conocemos bien la información de datos de actividad, porque sabemos los vuelos que hemos hecho, si no nos los puede facilitar nuestra agencia de viajes o nuestro departamento, el departamento que lo lleve. Y en segundo lugar, porque nuestros proveedores, que en este caso serían las compañías aéreas o las compañías de tren, ya han preparado información, ya tienen calculada su huella y ya nos pueden facilitar los datos, con lo cual, digamos, tenemos acceso a información precisa y de calidad. ¿De acuerdo? Como decíamos, todo el cálculo de huella va a ser igual, se va a hacer mediante un producto del dato de actividad por el dato de emisión o el factor de emisión, depende del caso. Tanto para el avión como para el tren, al menos si estamos en España, directamente el dato de actividad ya es el trayecto. Ya ni siquiera tenemos que conocer los kilómetros, porque las calculadoras, muy recomendable la calculadora de aviación que ha sacado hace unos años ICAO, en el cual nosotros metemos el trayecto. De hecho, nos pregunta si es un trayecto ida y vuelta o solo ida, si viajamos en turista o viajamos en business, y ya nos da la huella de carbono. Al final, y además es una fuente muy interesante porque son las propias aerolíneas, con lo cual nos es válida porque es, digamos, prácticamente oficial. Exactamente igual, en España nos ha sacado una calculadora Renfe, en la cual vemos, además hace una comparativa, ¿no? Ellos, como el tren generalmente suele ser bajo emisivo, nos hace una comparativa de las emisiones en distintos medios de transporte. En el caso de que el transporte sea por carretera o incluso por mar, en el que estamos hablando de transporte de mercancías, que para muchas empresas es importante, nos vamos a encontrar con bases de datos, tanto la que hemos visto de DEFRA, como una base de datos muy interesante de vehículos en carretera que tiene el IDAE. ¿De acuerdo? Si queréis vemos algún ejemplito. En esta diapositiva lo que vemos es aquí a la derecha, arriba a la derecha, la calculadora del ICAO, que es una calculadora de vuelos, y abajo la de Renfe, la de trenes. Y lo que hemos introducido es el mismo trayecto, que es Madrid-Barcelona y, si no me equivoco, ida y vuelta. Entonces veis que la calculadora de aviación ya nos da directamente las emisiones de este trayecto, no tenemos ni que conocer los kilómetros, y nos dice que son 125,1 kilogramos por pasajero. ¿De acuerdo? En el caso del tren, veis que nos hace la comparativa, pero el resto a mí en principio no me interesan las emisiones por pasajero que me está dando el trayecto, para este trayecto que me está dando Renfe. ¿De acuerdo? Esto, al final, pues a mí simplemente me toca recopilar todos los trayectos, el medio de transporte que se ha hecho y a partir de ahí ir calculando las emisiones de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Os decía, para transporte en carretera es muy recomendable la base de datos que ha desarrollado el IDAE. Aquí, por ejemplo, podemos ver las emisiones por modelo y estamos viendo, veis, gramos de CO2 por kilómetro, con lo cual lo que tenemos que conocer son los kilómetros que se han recorrido. En principio, si el coche es de propiedad, no lo haremos de este modo porque no tiene mucho sentido, porque deberíamos conocer los litros. Entonces, si esto es un alcance 1, lo normal es que acudamos a los litros de combustible y calculemos las emisiones a partir de los litros, que siempre va a ser más exacto. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Cuando sea un alcance 3, cuando yo haya tenido un desplazamiento en un vehículo que no es mío y, por tanto, no tengo acceso al consumo. ¿De acuerdo? O por el motivo que sea, no tengo acceso al consumo. Igual que vemos aquí por modelos, también lo tenemos por segmentos, que es la que más nos va a interesar, porque en muchas ocasiones, cuando la flota de vehículos no es propia, no voy a conocer el modelo, pero sí puedo conocer el segmento de vehículo. ¿De acuerdo? Y en este caso, a diferencia de para el coche, perdón, para el avión o para el tren, sí necesito conocer los kilómetros, con lo cual tendré que conocer las rutas
más o menos, para poder establecer los kilómetros de recorrido. ¿Vale? El último, en cuanto a transporte, que no lo hemos llegado a comentar, sería el transporte de mercancías. Generalmente, cuando hablamos de transporte de mercancías, el dato de actividad ya no son solo los kilómetros, sino que además incluimos el peso que movemos. Entonces, generalmente solemos tener un dato de emisión en función del kilómetro y la tonelada, o en algunas ocasiones lo vemos como un contenedor, si es transporte de mercancías por mar, y es los kilómetros que recorre el contenedor. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, además de los kilómetros, tenemos que saber el peso que estamos moviendo. Esto es fundamental. ¿Vale? Ya os digo que el transporte se suele calcular relativamente a menudo, porque existen diversas calculadoras y suficiente información como para poder hacerlo. Aunque es verdad que es trabajoso, porque en un año, en una organización, existen muchos tipos de viajes, y aquí no os he puesto el ejemplo de los viajes diarios, pero también hay que tenerlos en cuenta dentro del alcance 3. ¿Vale? Vamos a avanzar con algún otro ejemplo. Suministros. Cuando hablamos de suministros, podemos incluir muchas cosas. Si hablamos de suministros energéticos, normalmente los hemos debido considerar en alcance 1 y alcance 2. Pero en suministros, por ejemplo, en productos, aquí ya no estaría en alcance 1 y alcance 2. Yo os he enseñado un ejemplo de suministro de agua. ¿De acuerdo? Y en este caso, el cálculo se ha calculado a partir de la base de datos de DEFRA, que os la he comentado anteriormente. Dentro de esta base de datos, tenemos el suministro de agua. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí y vemos que por cada metro cúbico nos da un factor de emisión de 0,344 kilogramos de CO2 equivalente. ¿De acuerdo? Insisto en lo que he comentado antes. Al final esta base de datos es inglesa. Esto me vale como un arranque, pero idealmente yo debería acceder a una a una base de datos local de donde esté. Por ejemplo, si estoy en Madrid, pues buscaría si el canal de Isabel II me ofrece información. Pero esto me vale como un arranque, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí siempre voy a tratar de mejorar mi factor de emisión. ¿De acuerdo? El cálculo, como lo hemos visto. Dato de actividad, 290 metros cúbicos por factor de emisión, 0,344. Me saldrían 99,76 kilogramos de CO2 equivalente. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo muy interesante, que es lo que os comentaba del documento que ha sacado el MITECO de las compras y contrataciones. ¿Vale? Digo interesante porque de repente nos da toda una fuente de conocimiento o una fuente de información que es el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y básicamente lo que nos dice es que el Instituto Nacional de Estadística está publicando la facturación y las emisiones de diversos sectores, de muchos sectores en España. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, al ser del Ministerio y del INE, esto nos vale para España. Fuera de España habría que buscar una analogía. ¿De acuerdo? Lo que nos dice es que el INE ha calculado, tiene medidos tanto las emisiones como los ingresos, como la facturación de diversos sectores. Entonces, propone que si conociendo el nivel de facturación, que conociendo el coste que ha tenido una determinada contratación, podemos sacar las emisiones derivadas. Al final estamos utilizando un promedio, por supuesto, pero no deja de ser una forma válida de acceder a la información. ¿De acuerdo? Por ejemplo, os lo cuento con un ejemplo. Yo tengo una subcontrata en artes gráficas, pues una maquetación, un diseño. De hecho, este ejemplo es el propio que nos cuenta el MITECO en su documento. Lo que hace es, vamos al INE y vamos a sacar el sector de las artes gráficas, ¿vale? De la actividad de artes gráficas. Y nos dice que la producción han sido 8.306 millones de euros y que para esta actividad, las emisiones totales del sector han sido 319,9 miles de toneladas de CO2. Lo que nos propone el MITECO es, bueno, pues a partir de esto saquemos unas emisiones unitarias de la actividad. ¿De acuerdo? Que van a ser las toneladas de CO2 divididas entre la producción. Esta división, este cociente, me sale 0,0385 kilogramos de CO2 equivalente por euro. ¿De acuerdo? Como yo conozco el dinero que me ha costado,
a falta, y esto es muy importante, a falta de otra fuente mejor, que podría ser que el proveedor me lo diera. Pero es verdad que esto en muchas ocasiones no va a existir. Yo puedo utilizar este factor de emisión. ¿De acuerdo? De este modo, las emisiones van a ser el dato de actividad, los 20.000 euros, por el factor de emisión. ¿De acuerdo? Bueno, y para terminar, si no me equivoco, también hemos cogido DEFRA, pero bueno, simplemente por comentaros que los residuos es una fuente de emisión, por supuesto indirecta, porque se está produciendo pues o bien en el vertedero o bien en la central de tratamiento de residuos, pero es una fuente de emisión indirecta que todos vamos a tener, porque todos generamos residuos, tanto a nivel personal como a nivel organización. Por lo tanto, tiene mucho sentido que la incluyamos, porque además sí que es algo sobre lo que ligeramente podemos actuar, porque nosotros podemos reducir nuestro nivel de residuos. ¿De acuerdo? Simplemente comentaros que DEFRA, y además aquí sí que hay relativa uniformidad, al menos en Europa, con lo cual son valores más o menos válidos, o sea, razonablemente válidos, y tenemos además el residuo por kilogramo, por tonelada en función del residuo que estemos tirando. Veis que tenemos residuos de papel y cartón, residuos plásticos, residuos banales, residuos metales, residuos de madera y residuos de pilas. Y para cada uno de ellos tenemos un factor de emisión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente que lo tengamos en cuenta y a partir de los residuos que tengamos, utilizaremos el factor de emisión correspondiente y calcularemos las emisiones correspondientes. Esto es algo sobre lo que podemos actuar y tiene sentido que lo incluyamos. Muy bien, pues hasta aquí lo que os queríamos contar. Hasta aquí lo que os queríamos contar. Espero que os haya resultado interesante. Vamos a dejarlo por aquí. Y nada, esperamos si queréis unos minutos y leemos todas las dudas o comentarios que os hayan surgido. Bueno, si os parece, han surgido ya varias preguntas. Entonces, si os parece, vamos a darle respuesta dentro de lo posible, ¿de acuerdo? Me pregunta Loreto, ¿podrían decirme exactamente cuál es el enlace para ver esos documentos de Miteco? No consigo encontrar nada que no sea del alcance 1 y 2. Sí, por supuesto. Esto, si os parece, os lo mandamos. ¿De acuerdo? Os mando ahora a través del chat de la aplicación, os mando el enlace. Dejadme que conteste el resto de preguntas y antes de cerrarlo lo incluyo. Vale, me pregunta Cristina. Dentro del cálculo de las emisiones de las diferentes categorías o subcategorías de alcance 3, ¿existe algún inconveniente en utilizar distintas bases de datos para la obtención de los datos de emisión? No existe ningún inconveniente. Aquí todos los estándares nos dicen lo mismo y es que tenemos que encontrar
siempre el mejor factor de emisión posible para cada caso. ¿De acuerdo? Y el mejor factor posible quiere decir que sea adecuado a nuestra ubicación. Esto es, si yo estoy en Europa, pues mejor un factor de emisión europeo que no americano, y que sea en la medida de lo posible o bien del propio proveedor o bien de un organismo oficial. ¿De acuerdo? A partir de ahí siempre buscaremos el mejor factor de emisión. Vale, vamos a avanzar. En el factor, me pregunta Julen, ¿en el factor de emisión de los residuos se incluye el transporte hasta el vertedero? Es muy buena pregunta, Julen. Tendríamos que ver cada caso de factor de emisión. Si no me equivoco, en el que yo os he puesto es simplemente la gestión del residuo. No se está incluyendo el transporte, pero hay que verlo en cada caso y hay que ver bien en la fuente de emisión lo que incluye. En el caso de que no estuviera y quisiéramos incluirlo, tendríamos que añadir una fila más, digamos, a nuestro cálculo, que sea transporte de residuos y con el peso de los kilómetros que podemos considerar que se están recorriendo, incluirlo. ¿De acuerdo? Me pregunta Ana, las emisiones generadas por los vehículos que no son propiedad de la empresa, por ejemplo, los vehículos de empresa o de las carretillas, si estas son de leasing, se consideran de alcance 3. Lo que he comentado antes, el límite es el control. Normalmente, si las carretillas son de leasing, significa que al final son, bueno, en muchos sentidos son prácticamente nuestras. Nosotros controlamos el consumo. Por lo tanto, probablemente en este caso debería ser alcance 1 o si son eléctricas, alcance 2. Me pregunta Alberto, si somos una gran empresa y queremos registrarnos en el ministerio, debemos verificar nuestra huella de carbono. Si queremos hacerlo bajo la ISO 1434, debemos incluir alcance 3. Anteriormente no era necesario. Efectivamente. El ministerio normalmente nos pide alcance 1 y alcance 2, pero si lo hacemos en base a la ISO actual, la ISO de 2018, ya nos pide que consideremos el alcance 3 tal como lo hemos visto, eligiendo o, digamos, haciendo este análisis para determinar qué emisiones son significativas. Vale, me preguntan por aquí si vamos a compartir la presentación. Sí, la vamos a compartir y además lo que vamos a hacer es incluir los enlaces que nos pedían las compañeras en la presentación para que podáis descargaros los documentos del MITECO. Vale, un segundito, que no consigo leer esta pregunta. Vale, me dicen, en el caso de nuestra huella, donde las toneladas de su proceso es uno de los puntos mayores del número de emisiones. A ver. Perdón, un segundito. Vale, me preguntan que hay algunas emisiones de proceso que no las está dando MITECO y toca ir al IPCC. El IPCC sabéis que es el Comité de Expertos de la ONU en cuanto al cambio climático. Esto a nosotros nos ocurre. Ahí, cuando nos metemos en ciertos datos un poco especiales, el Ministerio en España no da tanta información y toca ir al IPCC. No sé qué previsión hay de que se actualice la información. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros calculamos las emisiones de transporte, incluso de alcance 1, las emisiones de CO2 las sacamos del MITECO, pero hay pequeñas emisiones, muy pequeñas, de N2O y de CH4 que el MITECO no da y tenemos que acudir al IPCC. Entonces, bueno, al final el IPCC es un poco la Biblia en este sector porque son los que mandan a nivel mundial y es muy importante tener ese documento, esos documentos cerca también, además de los del MITECO, porque se irá actualizando, pero probablemente ese siempre sea más detallado. ¿Vale? No sé si hay más preguntas. Me preguntan por aquí, habéis comentado que las empresas que deben hacer el informe no financiero deben calcular la huella de carbono y dice, bajo alguna normativa, normalmente el Ministerio ha establecido como normativa de referencia el GHG, ¿de acuerdo? Y la herramienta del Ministerio está desarrollada en base al GHG. Es la, digamos, que se utiliza como referencia. Me preguntan por aquí, en el cálculo del transporte, ¿debo incluir el transporte que yo no gestiono, que forma parte del suministro del proveedor? Este transporte que comentas sería alcance 3 también.
¿De acuerdo? El transporte del proveedor sería alcance 3. Con lo cual lo incluiríamos dentro de las emisiones indirectas. Vale. Me pregunta Alberto, en este sentido, ¿es el cálculo de la huella de carbono un requisito legal de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética y de la Ley de la Información No Financiera? A día de hoy es de la Ley de Información No Financiera y hay otra legislación que motiva, ¿de acuerdo? Otra legislación que motiva, como por ejemplo la Ley de Contratación Pública. Marta, a lo mejor me puedes echar un cable aquí. Hasta donde yo sé, de la Ley del Cambio Climático no entra en que haya una obligación para las empresas del cálculo. Hola, Alejandro. Pues a ver, es cierto que hubo una enmienda a la Ley de Cambio Climático en la que sí se decía que el Ministerio tenía un año para definir aquellas empresas, aquellos sectores que iban a estar obligados a calcular la huella de carbono y a definir planes de reducción. Esta enmienda, de las muchísimas que se presentaron, dio lugar a que se publicasen noticias en la red. Nosotros hemos visto noticias publicadas diciendo que eso iba a ser así. Pero finalmente en la ponencia que hubo no aparece tal enmienda considerada y en el documento final nosotros no lo hemos visto, pero aún no ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Ha sido aprobada y se ha pasado al siguiente paso, pero no ha sido publicada aún. Pero vamos, en cualquier caso, yo creo que esa enmienda no se ha considerado. Lo que sí aparece es que va a incorporarse en los contratos, en las licitaciones y cada vez más va a obligar a las empresas que quieran participar en licitaciones públicas a que tengan calculada la huella de carbono. Muy bien, muchas gracias, Marta. Otra pregunta por aquí. ¿No se duplica el cálculo de emisiones al aplicarlo al suministro y residuos? Por ejemplo, para el papel, plástico. Es muy buena pregunta. En función de qué esté considerando el factor de emisión, podría darse el caso. ¿De acuerdo? Es cierto que hay, por ejemplo, el papel es el ejemplo perfecto de producto cíclico, ¿no? En el cual no hay como tal un residuo, sino que hay un reciclaje y, por tanto, la huella de carbono, o sea, el ciclo de vida del producto es cíclico, ¿no? Es de estos que llaman de la cuna a la cuna. Entonces, tenemos que entender qué es lo que está diciéndonos el factor de emisión. Esto es, qué etapas del producto está considerando el factor de emisión. Si es simplemente la producción o incluye todo el ciclo de vida. ¿De acuerdo? Otra pregunta. Nos escribe David. A la hora de elegir cuáles son nuestros productos consumidos más importantes, ¿qué criterios utilizaríamos que fueran más relevantes? ¿Facturación, cantidad? Yo iría cantidad. Si podemos hacer cantidad, porque en la medida de lo posible es lo ideal, es que podamos obtener un factor de emisión en función de los kilos o toneladas de consumo. Y entonces, a partir de ahí, esos serían los que consideraríamos más importantes. Beatriz me pregunta, ¿el factor de emisión del agua tiene en cuenta el tratamiento para la depuración? Si no me equivoco, el que hemos visto habla de suministro. Entonces, el suministro tiene en cuenta, en este caso, la potabilización, pero no la depuración, porque creo que esta base de datos, DEFRA, luego tiene un factor de emisión para la depuración, con lo cual habría que tenerlo en cuenta por separado. Vale, y bueno, por último me preguntan que repita una respuesta que han perdido un compañero del audio y me dice donde comentabais que se hace con las emisiones de vehículos en renting. Normalmente el leasing y renting los consideramos como propiedad a efectos de cálculo de huella de carbono, ¿de acuerdo? Porque consideramos que si bien no tenemos la propiedad, sí tenemos el control. Entonces, tanto renting como leasing los consideramos de propiedad. No consideramos en alcance 1 un alquiler de vehículos en una agencia de viajes, ¿no? O digamos un Europcar, Avis, etcétera, esos no. Pero si yo tengo una flota de vehículos en renting, sí lo considero en alcance 1. ¿De acuerdo? Muy bien, pues agradeceros a todos la participación y además la participación activa, porque hemos tenido muchas preguntas.
Os vamos a enviar la presentación y aprovecho para enviaros, como os decía, el link con los documentos estos del MITECO, que ya os digo que son muy interesantes para empezar a trabajar con el alcance 3. Y nada, gracias de nuevo y estaremos en contacto en futuros webinars.